Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a cuantos le recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama diciendo: Este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad se han hecho realidad por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él mismo es quien lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, pues confesó: Yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: No. Pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Contestó: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados pertenecían a los fariseos, y le preguntaron diciéndole: Pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua, para darlo a conocer a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que desciende y se posa el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaba de nuevo allí Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos que le oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Al volverse Jesús y ver que le seguían, preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Venid y lo veréis. Fueron entonces y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y siguieron a Jesús. Este encontró luego a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús.
Jesús, fijando en él su mirada, dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas», que significa piedra. Al día siguiente quiso Jesús salir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, patria de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y le dijo Natanael: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez». Le dijo Natanael: «¿De qué me conoces?». Jesús le respondió y dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi». Le respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús contestó y le dijo: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y añadió: «Os lo aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? Mi hora aún no ha llegado». La madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, con una capacidad de 2 o 3 metretas cada una. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Les dijo entonces: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Así lo hicieron. En cuanto el maestresala probó el agua convertida en vino, no sabía de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando han bebido bastante sacan el de peor calidad. Tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y con los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un látigo, expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo entonces a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios». Se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos das para hacer esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos le replicaron: «¿En 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. De aquí que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había predicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le informara sobre hombre alguno, pues él mismo sabía lo que hay en cada hombre. Había un fariseo llamado Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, enviado como maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo: «Te lo aseguro, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Díjole Nicodemo: «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer?». Respondió Jesús: «Te lo aseguro,
quien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes que te diga, os es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser eso? Le contestó Jesús, ¿tú eres maestro en Israel e ignoras estas cosas? Te lo aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo vais a creer cuando os hable de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea tenga en él vida eterna. Pues tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es, por tanto, el juicio. Vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así pues, quien obra mal aborrece la luz, y no viene a la luz para que no se reprueben sus obras. Pero quien obra la verdad viene a la luz, de manera que quede de manifiesto que sus obras han sido hechas según Dios. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, y allí convivía con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Ainón, junto a Salim, porque había allí mucha agua, y acudían a ser bautizados, pues Juan aún no había sido encarcelado. Se entabló una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y fueron a Juan y le dijeron, «Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, bautiza y todos se van con él». Juan respondió y dijo, «No puede el hombre apropiarse nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Esposo es quien tiene esposa, pero el amigo del esposo, el que está con él y le oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Por esto mi gozo es completo. Es necesario que él crezca y yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo está por encima de todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, pero su testimonio nadie lo acepta. El que lo recibe certifica que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, ya que le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas las ha puesto en sus manos. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba personalmente sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Tenía que pasar por Samaria. En esto llegó a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, próxima a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dice la mujer samaritana, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva». La mujer le dice, «Señor, no tienes con qué sacarla,
y el pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y su ganado? Jesús les respondió: todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez. Pero quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: dame, Señor, de esa agua, para que no tenga sed, ni haya de venir hasta aquí para sacarla. Dícele: anda, llama a tu marido y vuelve aquí. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Le dice Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque tuviste 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se ha de adorar. Le dice Jesús: créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que el Mesías, el llamado Cristo, está al llegar. Cuando Él venga nos manifestará todo. Le dice Jesús: yo soy el que habla contigo. Enseguida llegaron sus discípulos y se extrañaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le dijo: ¿qué preguntas? ¿O por qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad y vinieron hacia él. Entretanto sus discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿acaso le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros que faltan aún 4 meses para la siega? Pues yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos ya dorados para la siega. El segador cobra ya su jornal y recoge fruto para la vida eterna. De ahí que se alegren juntos tanto el que siega como el que siembra, pues en esto se cumple aquel proverbio: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a recoger lo que vosotros no trabajasteis. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y permaneció allí 2 días. Y muchos más creyeron al oírle. Y decían a la mujer: no creemos ya por tu palabra, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Transcurridos 2 días partió de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que ningún profeta es honrado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, lo acogieron los galileos, porque habían visto todo lo que había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Se encontraba allí un oficial real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, el cual, habiendo oído que Jesús había venido de Judea a Galilea, salió a su encuentro y le rogaba que bajase y curara a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Dijo el oficial: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Respondió Jesús: vete, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús y se fue. Mientras bajaba, sus criados le salieron al encuentro diciendo que su hijo vivía. Les preguntó la hora en que había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre.
Reconoció entonces el padre que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él y toda su casa. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando regresó de Judea a Galilea. Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: «¿Quieres ser curado?». El enfermo le respondió: «Señor, no tengo un hombre que al agitarse el agua me introduzca en la piscina, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu camilla y anda». Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Por esto decían los judíos al que había sido curado: «Es sábado y no te es lícito llevar tu camilla». Él les respondió: «El que me curó me dijo: toma tu camilla y anda». Le preguntaron: «¿Quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido curado. No peques más, no sea que te suceda algo peor». Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió: «Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo». Por esto sobre todo buscaban los judíos el modo de matarle, porque no solo violaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: «Os lo aseguro, el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que estas, para que vosotros os maravilléis. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no es juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Os lo aseguro, llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad para juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros preguntasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo testimonio de hombre, sino que digo estas cosas para que os salvéis. Aquel era la antorcha que arde y luce, y vosotros quisisteis alegraros con su luz por un momento. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me encargó que llevara a cabo, las mismas que yo realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro, ni permanece en vosotros su palabra, porque no creéis al que Él ha enviado. Escudriñad las Escrituras, ya que esperáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para poseer la vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no tenéis amor de Dios en vosotros.
Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste lo recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros y no buscáis la gloria que procede del único Dios? No penséis que os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Pues si creyeseis en Moisés, quizás creeríais también en mí, ya que él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Después de esto se retiró Jesús al otro lado del mar de Galilea o de Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando Jesús los ojos y viendo venir hacia él una gran muchedumbre, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced sentar a la gente. Había mucha hierba en el lugar. Se acomodaron pues los hombres, como unos 5000. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los distribuyó entre los que estaban sentados, e igualmente les dio de los peces cuanto quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado, para que nada se pierda. Los recogieron, y con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido, llenaron 12 cestos. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había realizado, decían: Este es ciertamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a venir para llevárselo y proclamarle rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Al atardecer bajaron sus discípulos al mar, y habiendo subido en una barca, se dirigían hacia la otra orilla, a Cafarnaúm. Ya había oscurecido, y aún no había vuelto Jesús con ellos. Soplaba un fuerte viento que encrespó el mar. Después de remar como unos 25 o 30 estadios, vieron que Jesús caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Soy yo, no temáis. Entonces quisieron recogerlo en la barca, y al instante la barca llegó a tierra a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí solo había una barquilla y que Jesús no había subido en la barca con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Llegaron de Tiberíades otras barcas, cerca del sitio donde habían comido el pan, después de que el Señor diera gracias. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: Os lo aseguro, me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis de los panes hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a él lo confirmó Dios Padre con su sello. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien él ha enviado. Le dijeron: ¿Qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: Os lo aseguro, no os dio Moisés el pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera.
porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es pues la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces comenzaron a murmurar de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Como dice ahora: he bajado del cielo. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende su enseñanza viene a mí, porque nadie ve al Padre, sino solo aquel que procede de Dios. Este ve al Padre. Os lo aseguro, quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: os lo aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come, también él vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan, vivirá eternamente. Dijo estas cosas en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, oyéndole, dijeron: dura es esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Conociendo Jesús en su interior que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais subir al Hijo del Hombre a donde antes estaba? El Espíritu es el que da la vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Sin embargo, entre vosotros hay algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y decía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y no andaban ya con él. Por esto preguntó Jesús a los 12: ¿también vosotros os queréis marchar? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no os elegí yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, pues era este, uno de los 12, el que le iba a entregar. Después de esto andaba Jesús por Galilea y no quería ir a Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba próxima la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus parientes: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, puesto que nadie actúa a escondidas si quiere ser conocido. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni siquiera sus parientes creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está a punto. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia porque doy testimonio de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. En cuanto sus parientes subieron a la fiesta,
él también subió, no públicamente, sino como de incógnito. Los judíos lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y se hacían entre la gente muchos comentarios sobre él. Unos decían: es bueno. Otros, en cambio, decían: no, sino que engaña a la gente. Nadie, sin embargo, hablaba en público de él por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿cómo entiende este de letras sin haber estudiado? Entonces Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o si hablo por mí mismo. Quien habla por sí mismo busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo ha enviado, ese es veraz, y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? La turba respondió: estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte? Jesús les contestó: una sola obra hice, y todos os habéis extrañado. Pues bien, Moisés os dio la circuncisión, aunque no viene de Moisés, sino de los patriarcas, y circuncidáis en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para que no se quebrante la ley de Moisés, ¿os indignáis contra mí porque he curado por completo a un hombre en sábado? No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Dijeron entonces algunos de Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarle? Pues habla en público con libertad y nada le dicen. ¿Habrán reconocido acaso los jefes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: me conocéis y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo, sino que me envió el que es veraz, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él procedo, y él mismo me ha enviado. Buscaban cómo prenderlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Muchos entre la gente creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más milagros de los que éste hace? Oyeron los fariseos lo que la gente comentaba de él, y los pontífices y fariseos enviaron guardias para prenderlo. Entonces dijo Jesús: por poco tiempo aún estaré con vosotros. Luego me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy no podéis venir vosotros. Se dijeron los judíos: ¿a dónde se irá éste, que nosotros no podamos encontrarle? ¿Acaso irá a los dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha dicho: me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy no podéis venir vosotros? El último día de la fiesta, el más solemne, puesto Jesús en pie, exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no era la hora del Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tras escuchar estas palabras, muchos de la multitud decían: este es verdaderamente el profeta. Otros: este es el Cristo. En cambio otros replicaban: ¿acaso viene de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la estirpe de David y de Belén, la patria de David? Así pues, hubo desacuerdo entre la gente acerca de él. Algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él. Regresaron los guardias a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los guardias: nunca habló así hombre alguno. Los fariseos les contestaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o fariseo? Pero esa gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido antes a él, les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a alguien sin haberlo escuchado y sin saber qué ha hecho?
Le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y se marchó cada uno a su casa. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos mandó lapidar a estas. ¿Tú qué dices?». Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, arrójele la piedra el primero». E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante. Entonces Jesús se incorporó y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». De nuevo les habló Jesús diciendo: «Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es fidedigno». Jesús les respondió: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es fidedigno, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es fidedigno, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es fidedigno. Soy yo quien doy testimonio de mí mismo, y también da testimonio de mí el Padre que me envió». Entonces le dijeron: «¿Dónde está tu Padre?». Jesús respondió: «Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre». Estas palabras las dijo junto al gazofilacio, enseñando en el templo, y ninguno lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Les dijo de nuevo: «Yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir vosotros». Los judíos decían: ¿irá a matarse? Y por eso dice: «A donde yo voy, no podéis venir vosotros». Y les decía: «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». Ellos le preguntaban: «¿Tú quién eres?». Jesús les contestó: «Eso es lo que os estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que hablar y juzgar de vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le he oído». No entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús: «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo lo que me enseñó mi Padre. Y el que me ha enviado está conmigo. No me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada». Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron: «Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?». Jesús les respondió: «Os lo aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Por tanto, si el Hijo os libra, seréis en verdad libres. Yo sé que sois linaje de Abraham, pero intentáis matarme porque mi palabra no es acogida por vosotros. Yo hablo lo que he visto en mi Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme a mí, al hombre que os ha dicho la verdad, la que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: Nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, pues yo salí y vengo de Dios. No vengo de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantenía en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien que tú eres samaritano y estás endemoniado? Jesús contestó: Yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Os lo aseguro, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Los judíos le dijeron: Ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices: Si alguno guarda mi palabra, jamás gustará la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, de quien decís vosotros: es nuestro Dios. Y no le conocéis, pero yo le conozco. Y si digo no le conozco, sería semejante a vosotros, un mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó por ver mi día. Lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron: ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Os lo aseguro, antes que Abraham naciera, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: Ni pecó éste ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Conviene que nosotros hagamos las obras de aquel que me ha enviado mientras es de día, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y ungió con él sus ojos y le dijo: Anda, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue entonces, se lavó y volvió con vista. En esto los vecinos y los que antes lo habían visto, porque era mendigo, decían: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Este es, y otros: No, sino que es uno que se le parece. Pero él decía: Soy yo. Le preguntaron: Pues ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió: Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y vi. Y le dijeron: ¿Dónde está ese? Respondió: No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús había hecho lodo y le abrió sus ojos. De nuevo los fariseos le preguntaron cómo había recuperado la vista. Él les dijo: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: Ese hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales prodigios?
y había división entre ellos. De nuevo preguntaron al ciego: «¿Qué dices tú de él, ya que te ha abierto los ojos?» Él dijo: «Es un profeta». Los judíos no creyeron que aquel hombre hubiera sido ciego y hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a los padres del que ahora veía. Y les preguntaron: «¿Es este vuestro hijo, el que decís que ha nacido ciego?» Respondieron los padres: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ahora ve? Lo desconocemos. O quién abrió sus ojos, no lo sabemos. Preguntadle a él qué edad tiene. Él mismo hablará de sí». Sus padres dijeron esto porque temían a los judíos, pues los judíos ya habían decretado que si alguien confesaba que él era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: «¿Edad tiene? Preguntadle a él». Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Él les contestó: «No sé si es pecador. Solo sé que yo era ciego y ahora veo». Entonces le dijeron: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Les respondió: «Os lo dije ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo de nuevo? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos?» Ellos le maldijeron diciendo: «Tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es». El hombre les respondió: «Esto es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me abriera los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que si alguno le honra y hace su voluntad, a ese le oye. Jamás se ha oído que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no fuera Dios, nada hubiera podido hacer». Le respondieron: «¿Has nacido lleno de pecado y nos vas a enseñar tú a nosotros?». Y lo echaron fuera. Oyó Jesús que lo habían echado fuera, y habiéndose encontrado con él, le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?». Él le respondió: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?». Le dijo Jesús: «Lo has visto. El que habla contigo, ese es». Entonces él respondió: «Creo, Señor», y se postró ante él. Dijo Jesús: «Yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos». Oyeron esto algunos fariseos que estaban con él, y le dijeron: «¿Acaso nosotros también somos ciegos?». Jesús les dijo: «Si fueseis ciegos no tendríais pecado, pero ahora decís: vemos, y vuestro pecado permanece. Os lo aseguro, quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un salteador. Pero quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Llama a las ovejas propias por su nombre y las saca fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les propuso esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo de nuevo: «Os lo aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará, y entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a las mías, y las mías me conocen a mí. Como mi Padre me conoce, también yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco. A esas es preciso que yo también las guíe, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor.
Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Se produjo de nuevo una escisión entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: «Está endemoniado y loco. ¿Para qué le escucháis?». Otros decían: «Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos a los ciegos?». Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Se paseaba Jesús en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos para preguntarle: «¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Jesús les respondió: «Os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno». De nuevo tomaron los judíos piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: «Muchas obras buenas os mostré de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le respondieron: «No te apedreamos por obra alguna buena, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús les respondió: «¿No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed por las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Por esto intentaban apresarlo nuevamente, pero se escapó de sus manos. De nuevo se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado al principio, y allí se quedó. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan acerca de éste era verdad». Y muchos allí creyeron en él. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron entonces las hermanas a decirle: «Señor, el que tú amas está enfermo». Al oírlo Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aunque oyó que estaba enfermo, se detuvo aún 2 días en el lugar donde se hallaba. Después, pasados estos, dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Le dijeron los discípulos: «Rabí, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?». Jesús respondió: ¿No son 12 las horas del día? Si alguien camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien camina de noche, tropieza, porque no tiene luz en él. Dijo esto y añadió: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarle. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús hablaba de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos a él. Dijo entonces Tomás, el llamado Dídimo, a sus compañeros: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús se encontró con que Lázaro hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania distaba de Jerusalén como unos 15 estadios. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. En cuanto Marta oyó que venía Jesús,
salió a su encuentro. María, entretanto, se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero también ahora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Le contestó: «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Y dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole al oído: «El Maestro está ahí y te llama». Ella, en cuanto lo oyó, se levantó enseguida y salió a su encuentro. Jesús no había entrado aún en la aldea, sino que estaba todavía en el lugar donde Marta le había salido al encuentro. Por su parte, los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, viéndola levantarse de repente y salir, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano». Jesús, cuando la vio llorar y que los judíos que la acompañaban lloraban también, se estremeció en su espíritu, se conmovió y dijo: «¿Dónde le habéis puesto?». Le dijeron: «Señor, ven y lo verás». Jesús comenzó a llorar. Decían entonces los judíos: «Mirad cómo le amaba». Pero algunos dijeron: «¿No podía este que abrió los ojos del ciego hacer también que él no muriese?». Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro. Era una cueva sobre la que había colocada una piedra. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del difunto, le dijo: «Señor, ya hiede, pues lleva 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Quitaron entonces la piedra. Jesús, elevando los ojos al cielo, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal fuera». Y el que estaba muerto salió con los pies y manos atados con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadle ir». Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron en consejo y decían: «¿Qué hacemos? Porque ese hombre hace muchos milagros. Si le dejamos, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación». Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación». Esto lo dijo no por su propia iniciativa, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir también en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, donde se quedó con los discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el templo buscaban a Jesús y se decían: «¿Qué os parece? ¿Acaso vendrá a la fiesta?». Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo denunciase, con el fin de prenderlo. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de gran valor, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Dijo entonces Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarle: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios y se ha dado a los pobres? Dijo esto no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala que lo guarde para el día de mi sepultura, pues a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una gran parte de los judíos se enteró de que estaba allí, y acudieron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por esto, los príncipes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos por su causa se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, la gran muchedumbre que había ido a la fiesta, oyendo que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro gritando: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Encontró Jesús un borriquillo y montó sobre él, según está escrito: «No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Sus discípulos no comprendieron al principio estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que habían sido escritas de él y de que ellos las hicieron. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso la multitud salió a su encuentro, porque habían oído que había hecho este signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: «Ya veis que no adelantáis nada. Mirad cómo todo el mundo se ha ido tras él». Había algunos griegos entre los que subieron a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, rogándole: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió: «Ha llegado la hora en que será glorificado el Hijo del Hombre. Os lo aseguro, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Quien ama su vida la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo glorifiqué, y de nuevo lo glorificaré». La gente que estaba allí y la oyó dijo que había sido un trueno. Otros decían: «Un ángel le ha hablado». Jesús respondió: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Decía esto señalando de qué muerte iba a morir. La gente le respondió: «Nosotros conocemos por la ley que el Cristo permanece eternamente. Entonces, ¿cómo dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es este Hijo del Hombre?». Jesús le dijo: «Por poco tiempo todavía está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues quien camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz». Esto lo dijo Jesús y se marchó, ocultándose de ellos. Aunque había hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías que dijo: «Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado?».
y no podían creer, porque ya había dicho también Isaías: les cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, incluso muchos de los jefes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, pues amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: quien cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y quien me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no quede en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo enseñé, esa le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ordenó lo que había de decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por esto lo que yo hablo, lo digo como me lo ha dicho el Padre. La víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios, y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Después echó agua en una jofaina, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, que le dice: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes. Lo entenderás después. Díjole Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le contesta: quien se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues todo él está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Pues sabía quién era el que le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros. Os lo aseguro, no es el siervo más que su Señor, ni el enviado más que el que lo envía. Dichosos seréis si comprendéis estas cosas y las hacéis. No lo digo de todos vosotros. Yo sé a quiénes elegí, pero ha de cumplirse la Escritura: el que come mi pan, levantó contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que ocurra, para que cuando pase, creáis que soy yo. Os lo aseguro, quien recibe al que yo envíe, a mí me recibe, y quien me recibe, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se turbó en su espíritu y declaró: os lo aseguro, uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber a quién se refería. Uno de sus discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas y le dijo que preguntara: ¿de quién habla? Inclinándose por encima del pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió: aquel a quien yo dé el bocado que voy a mojar. Y habiendo mojado el bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado, entró Satanás en él. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Pero ninguno de los que estaban a la mesa supo por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Después de tomar el bocado, salió enseguida. Era de noche. En cuanto salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará a él en sí mismo, y pronto le glorificará. Hijitos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis, y como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También os lo digo ahora a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor entre vosotros. Díjole Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús respondió: ¿darás tu vida por mí? Te lo aseguro, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando me vaya y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y para ir a donde yo voy, sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo como estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las digo por mí mismo, pues el Padre que está en mí realiza sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Os lo aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, observaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros, y en vosotros estará. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Quien acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y quien me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Quien no me ama no guarda mis palabras. La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os las he dicho estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis oído que os dije, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya muchas cosas con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Nada puede contra mí, pero el mundo ha de saber que amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha mandado. Levantaos, vámonos de aquí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor. A vosotros os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, no es el siervo más que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Quien me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Ahora, sin embargo, las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero debía cumplirse la palabra escrita en su ley. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Esto os lo he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, mas aún se acerca la hora en la que quien os dé muerte piense que así sirve a Dios. Esto lo harán porque no conocieron a mi Padre ni a mí tampoco. Pero os digo esto para que cuando llegue la hora os acordéis de ello, de que ya os lo anuncié. No os dije esto desde el principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy a quien me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, pues si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros.
En cambio, si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, pues no hablará por sí mismo, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por esto dije que recibe de lo mío y os lo anunciará. Un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis. Algunos de sus discípulos se preguntaron, ¿qué es esto que nos dice, un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, y voy al Padre? Y decían, ¿qué es este poco que dice? No entendemos de qué habla. Se dio cuenta Jesús de que le querían preguntar y les dijo, «Andáis preguntándoos entre vosotros porque dije, un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis. Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se gozará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque llegó su hora, pero cuando ha dado a luz un niño ya no se acuerda del dolor por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Pues así también vosotros tenéis ahora tristeza, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. En aquel día no me preguntaréis cosa alguna. Os lo aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de estas cosas en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que os hablaré del Padre con claridad. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, ya que vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claramente y no dices ninguna parábola. Ahora conocemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Mirad que se acerca la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo, aunque yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dicho esto, Jesús elevó sus ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Que del mismo modo que le diste potestad sobre todo hombre, les dé la vida eterna a todos los que tú le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra y consumé la obra que me encargaste que hiciera. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Tuyos eran, y me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora han sabido que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que me diste se las he comunicado, y ellos las recibieron, y han conocido realmente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos,
Yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodié, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi gozo completo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad, y el mundo conozca que tú me has enviado, y los has amado como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me diste estén también conmigo, donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, puesto que me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y ellos han conocido que tú me enviaste. Y les he manifestado tu nombre, y se lo manifestaré, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Dicho esto, Jesús se retiró con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entró él con sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los príncipes de los sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Les dice: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. En cuanto les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Para que se cumpliera lo que había dicho: no he perdido ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que el Padre me ha dado, ¿no voy a beberlo? Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, por ser suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás fue el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, se quedó fuera, junto a la puerta. Salió entonces el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera preguntó a Pedro: ¿no eres también tú de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Estaban allí calentándose los criados y guardias, que habían hecho fuego porque hacía frío. Pedro estaba calentándose con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he dicho en secreto.
¿por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les hablé. Ellos saben lo que he dicho». Al decir esto, uno de los guardias presentes le dio una bofetada a Jesús diciendo: «¿Así respondes al sumo sacerdote?». Jesús le contestó: «Si hablé mal, da testimonio de lo que esté mal. Pero si bien, ¿por qué me pegas?». Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro aún estaba allí calentándose. Y le dijeron: «¿Acaso no eres tú también de sus discípulos?». Él lo negó y dijo: «No lo soy». Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le dijo: «¿No te vi yo en el huerto con él?». Pedro negó de nuevo, e inmediatamente cantó el gallo. De Caifás condujeron a Jesús al pretorio. Amanecía ya. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera, donde ellos estaban, y les dijo: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?». Le respondieron diciendo: «Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Los judíos le dijeron: «A nosotros no se nos permite dar muerte a nadie», para que se cumplieran las palabras que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?». Respondió Pilato: «¿Acaso soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?». Jesús respondió: «Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Pilato le dijo: «¿Qué es la verdad?». Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y dijo: «Yo no encuentro en él culpa alguna. Es costumbre entre vosotros que os suelte un preso por la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Entonces gritaron de nuevo: «A ese no, a Barrabás». Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y le hizo azotar. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo envolvieron con un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir fuera y les dijo: «Ved que os lo traigo para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna». Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y les dijo: «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y sus ministros, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les replicó: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley. Según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, aún se asustó más. Entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Jesús le respondió: «No tendrías poder alguno sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Desde ese momento buscaba Pilato cómo soltarlo. Pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey va contra el César». Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabatá.
Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Y dijo a los judíos: «Ahí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Los príncipes de los sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que fuera crucificado, y se hicieron cargo de Jesús. Cargando él con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió también una inscripción y la puso sobre la cruz. Estaba escrito: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cercano a la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Decían a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los Judíos». Pilato respondió: «Lo que he escrito, he escrito». Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, pues era la túnica sin costura, tejida toda ella de arriba a abajo. Por esto se dijeron: «No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron mis vestidos y han echado a suertes mi túnica». Y esto es lo que hicieron los soldados. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un vaso lleno de vinagre, y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: «Todo está consumado», e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues aquel sábado era un día grande, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y también al otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús y ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ni un solo hueso. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato permiso para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fue, pues, y retiró el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que antes había ido a él de noche,
trayendo una mezcla de mirra y áloe como de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con lienzos y aromas, como acostumbran a sepultar los judíos. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era la preparación de los judíos, y por la proximidad del sepulcro, pusieron allí a Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó, pues todavía no habían entendido que, según la Escritura, debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron de nuevo a casa. María estaba fuera, en pie, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a 2 ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado sepultado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les respondió: «Porque se llevaron a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dice: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella, volviéndose, le dice en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Jesús le dice: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos: «He visto al Señor», y que le había dicho estas cosas. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: «La paz sea con vosotros». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: «La paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos». Tomás, uno de los 12, el apodado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Pero él les respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Pasados 8 días, estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio y dijo: «La paz sea con vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Respondió Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dice: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron». Muchos otros signos realizó Jesús en presencia de sus discípulos que no han sido escritos en este libro. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Después de esto, se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Le contestaron: «Vamos nosotros también contigo». Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis». La echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos fueron en la barca, pues no distaba de tierra sino unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas con un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y llevó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo repartió entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de haber almorzado, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis ovejas». Por tercera vez le dice: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis ovejas». En verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando hayas envejecido, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto lo dijo, indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se reclinó sobre su pecho y dijo: «Señor, ¿quién es el que te entregará?». Al verle entonces, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le respondió: «Si quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo: «No morirá», sino: «Si quiero que éste se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se tendrían que escribir.